El ranchero solo quería comprar una vaca hasta que un niño chino dijo, «Es el último día de vida de mi mamá». Wyoming, primavera de 1890. El pueblo de Serpents Creek bullía bajo la superficie. Su suelo se agrietaba por la sequía, sus rebaños de ganado se reducían por ladrones que atacaban bajo cielos sin luna. La gente se había vuelto frágil como madera seca ante una chispa. Necesitaban justicia, o al menos a alguien a quien quemar. Finian Croft llegó cabalgando con solo polvo en las costuras de su abrigo y una mirada indiferente hacia el ganado. Un ranchero sin rancho que amar. Había enterrado a su esposa e hija en la misma helada y semana hacía 3 inviernos. Desde entonces, hablaba principalmente con sus botas y no confiaba en nadie más allá de un poste de la cerca. Al desmontar al borde del mercado al aire libre, la atención de la multitud se fijó en las escaleras del juzgado, ahora reconvertidas en una horca improvisada. Una mujer estaba de pie sobre la plataforma, con las muñecas encadenadas y el cuello atado con hierros. Su vestido estaba desgarrado, su piel magullada con la forma de dedos furiosos. Estaba desgarrada, su piel magullada en forma de dedos furiosos. Era china, una extraña en un pueblo de rostros duros, y miraba hacia abajo, con la mandíbula apretada, sin decir nada. Un hombre cercano le dijo con voz áspera a su compañera. Dicen que le cortó la garganta al capataz y huyó con 2 de sus reses, una forastera y la única que quedó después de la última estampida. Ningún pariente la reclama. Finn se giró, con la intención de alejarse. Entonces sintió un tirón. La mano de un niño agarrando su guardapolvo. Bajó la mirada. Un niño pequeño, de no más de 5 años, lo miró con ojos demasiado grandes para su cara. No llevaba zapatos, solo calcetines embarrados y ropa que se tragaba su pequeño cuerpo. Sus manos temblaban mientras aferraba un pequeño pájaro de madera tallada. Tenía las mejillas manchadas de hollín. «Es el último día de vida de mi mamá», susurró. «Por favor, señor. ¡Socorro!». Finn se quedó paralizado. Por un instante solo pudo ver esos ojos, tan dolorosamente familiares, tan llenos de la clase de esperanza desesperada a la que solo un niño se atreve a aferrarse, los mismos ojos que tenía su hija antes de que la fiebre la azotara. Volvió a levantar la vista. La mujer en la horca alzó la vista solo una vez, encontrando a su hijo entre la multitud, y a Finn se le encogió el corazón. Giró sobre sus talones y corrió hacia su caballo. De una alforja, sacó una cartera de cuero doblada y desgastada por los años. Dentro había una placa metálica deslucida por el tiempo, con una estrella plateada rodeada de óxido. «Alguacil adjunto», decía, un título honorario otorgado durante conflictos fronterizos hace años, pero suficiente para detener una ejecución si se alegaba causa probable. Finn se dirigió al sheriff en funciones y dejó la placa sobre el escritorio improvisado. «Finian Croft», dijo con voz grave y gruñona. «Me acojo a la sección 7. Esta mujer ahora es testigo protegida en una investigación en curso». El cadalso se desploma. El agente parpadeó. El sheriff no estaba, y no había nadie que pudiera invalidar la placa que Finn tenía en la mano. «El juez aún no ha dictado sentencia», interrumpió Finn, con una voz que no dejaba lugar a discusión. «Lo que significa que aún está bajo investigación. Si la cuelgas hoy, la ley se verá colgada con ella». La cuerda de la ejecución se desató. La mujer, cuyo nombre supo que era Mae, se tambaleó fuera de la plataforma. Su hijo, Bao, corrió hacia ella, abrazándola con sus piernas, demasiado frágiles para sostener su peso. Finn se giró sin esperar las gracias. Su voz era seca como la madera. «Tienes 24 horas. Sobrevive lo suficiente para demostrar que vales la pena». Montó en su caballo, y la multitud se apartó como la hierba de la pradera antes de una tormenta. Mae miró al hombre a caballo con ojos aturdidos. Bao le aferró la mano y susurró. «Parece que olvidó sonreír, mamá. Quizás podamos ayudarlo a recordar».
El camino del pueblo al rancho de Finian Croft era accidentado, serpenteando entre la maleza seca. Cabalgaba en silencio, con las riendas sueltas en sus manos enguantadas. Detrás de él, Mai y Bao se aferraban a la parte trasera de la carreta que había tomado prestada. Finn no había pronunciado más de una docena de palabras, pero sus ojos se dirigían al espejo cada pocos minutos, observando, midiendo. Mai se sentó encorvada, abrazando a Bao, con los dedos rígidos por el frío y el miedo. Su voz era baja, apenas audible por encima del crujido de las ruedas de la carreta. Dijo que jamás saldría vivo de ese cadalso. Finn no se giró, pero algo en su mandíbula se tensó. Las palabras de Mai salieron fragmentadas. Sucedió rápido. Iba a traer a Bao a casa. Ese hombre olía a whisky. Me agarró. Me aparté. Grité. Y entonces, negro. Cuando desperté, estaba muerto. El concejal dijo que era evidente. Dijo que solo era un extranjero que intentaba huir con ganado que nunca toqué. Tragó saliva con dificultad y entonces el té de Finn frunció el ceño. El té le preguntó, aún sin mirar atrás. Ella asintió con la mirada distante. El concejal Pierce lo traía cada mañana. Dijo que era un gesto de bondad. Hierbas especiales de mi tierra natal, pero mi mano empezó a temblar. Olvidé nombres, luego días. Ahora, olvidé mi propia fuerza. Al acercarse a la cresta que conducía a su propiedad, un grupo de lugareños comenzó a reunirse tras ellos. La noticia se había extendido rápidamente. Un hombre que una vez protegió las fronteras, ahora estaba acusado de albergar a un asesino. Alguien gritó: «Croft se ha ablandado. Está albergando a un asesino». Finn frenó el caballo. Bajó y caminó lentamente hacia la parte trasera, donde Bao estaba sentado, temblando. Ano se quitó el abrigo, forrado de lana desgastado hasta los codos, y se arrodilló. Con cuidado, lo envolvió sobre los hombros del niño. Entonces Finn se giró y encaró a la multitud. 20 hombres y mujeres, con la furia hirviendo bajo capas de dolor y culpa. Su voz resonó, uniforme y baja. «Cabalga por mi tierra esta noche si es necesario, pero ten esto en cuenta». Sus ojos los recorrieron. «Ya he enterrado a un niño. Me enterraré yo mismo antes de dejar que otro vea a su madre colgando». En silencio, ayudó a mi madre a bajar de la carreta, sujetándola firmemente mientras se acercaban a su pequeña cabaña. Dentro, un fuego seguía vivo en la chimenea. «No es una cárcel», dijo rotundamente. «Pero no me tomes por tonto, no lo haré». Ella asintió. Ayudó a Bao a llegar a la cuna en la esquina, arropando a la niña con una dulzura que delataba la tormenta tras sus ojos. Mai se dejó caer en un taburete de madera, con la mano temblorosa. «¿Por qué nos ayudas?» Finn miró a Bao, que ahora dormía envuelto en su abrigo, con su pequeña mano curvada como un pétalo. Se encogió de hombros, con voz ronca, «porque alguien me ayudó una vez antes de que olvidara cómo creer en la gente». Esa noche, Finn cabalgó solo, siguiendo el camino que Mai le había descrito. El lugar cerca de Willow Creek, donde encontraron al capataz, había sido limpiado con demasiado cuidado. No había sangre ni marcas de rozaduras. Estaba impecable. Se agachó donde Mai dijo que había caído, rebuscando entre la tierra húmeda con los dedos. Sus pensamientos resonaron con las palabras de Mai y con el susurro de Bao de ese mismo día. El hombre malo tenía una serpiente en el cinturón. «¿Serpiente?», escudriñó la maleza. Escondida bajo una raíz nudosa, la vio. Un destello de latón mate. La sacó. Un cinturón, desgastado y agrietado, con una serpiente de cascabel enroscada estampada en la hebilla. La reconoció al instante. Solo un hombre en el pueblo tenía un cinturón como este. El concejal Charles Pierce, el hombre que me había llamado una plaga para su pueblo, el mismo hombre que le llevaba el té a diario. Invocó a Maya Blight en su pueblo, el mismo hombre que le llevaba el té a diario. Finn se levantó lentamente,
con el cinturón en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. De vuelta en el rancho, el fuego se apagaba. Maya tosía, con un sonido profundo y áspero. Tenía la piel pálida y los labios teñidos de azul. Finn entró en silencio y caminó hacia donde ella yacía. Notó un leve moretón en su antebrazo y junto a él 2 pequeñas heridas punzantes. Abrió los ojos de golpe. «¿Volviste? Yo sí». Le apartó la manga con suavidad. «Pierce te ha estado dando ese té mucho tiempo. Semanas». Dudó. «Quizás más». Finn se quedó mirando las marcas. «Necesitamos ver al Dr. Hemlock. Ya». El viaje en la oscuridad fue rápido y silencioso. La cabaña del Dr. Hemlock se alzaba tenuemente iluminada al borde de un pastizal helado. El anciano parpadeó sorprendido mientras Finn me llevaba dentro. «Veneno», dijo Finn simplemente. «Despacio». Las manos del doctor se movieron rápido. Le tomó el pulso, le miró los ojos y luego olió el leve residuo de una taza de té que Finn había traído. «Acónito, belladona negra. No es suficiente para matarla rápidamente, pero con el tiempo la apagará por completo». Parpadeé aturdido. Pensé que solo eran los nervios. Eran pacientes con ropa de asesino. El doctor negó con la cabeza con gravedad. Finn permaneció en silencio, con los puños apretados. Se sentó a su lado, con la mirada fija en ella, y le tomó la mano. Esta vez no era una inspección, sino una promesa. «Esto no es justicia», dijo en voz baja. «Es un encubrimiento. No sé con quién creen que están tratando, pero están a punto de descubrirlo. Entierro mis propios fantasmas, no la verdad». El viento arreció cuando Finn enganchó las últimas provisiones a la carreta. La nieve había vuelto a caer, una lenta cortina blanca entre el mundo y el tiempo. Tenían que irse. Mai estaba envuelta en lana, pálida y silenciosa. A su lado, Bao miró a Finn, con su pequeño rostro marcado por la preocupación. «¿Mamá estará aquí mañana?» La pregunta fue como un perdigón. Finn se arrodilló a su lado. «No si nos quedamos quietos», dijo. «Pero si nos movemos rápido e inteligentemente, ella estará aquí. Lo prometo». Se dirigieron al norte, hacia Red Elk Hollow. Finn conocía esta tierra. Años atrás, había ayudado a un predicador itinerante, el hermano Jonah, a establecerse en una capilla excavada en la ladera de la montaña. Había sido un santuario para los perdidos. Necesitaba ser reconquistada. Pero no estaban solos. Al girar la carreta cerca de Grey Rock Bluff, sonó el primer disparo. Los caballos relincharon y se encabritaron. Un segundo disparo hendió el aire y la carreta se inclinó bruscamente, haciéndoles salir corriendo mientras los caballos, asustados, salían disparados. 2 hombres emergieron de entre los árboles, los hombres de Harper. «¿Estás invadiendo, Croft?», ladró uno de ellos. ¿Había venido la mujer? Finn se interpuso frente a mi arco. «Está bajo mi protección. No más que otro disparo, y el caballo de Finn cayó». Disparó una vez, rozando un árbol cerca de sus pies. «El siguiente te da en el pecho». Los hombres dudaron. Luego retrocedieron al bosque para reagruparse. No había tiempo. Finn arrastró a Mai sobre su lomo. «Bao, agárrate a mi cinturón», ordenó. «No me sueltes». La nieve se agitaba bajo sus botas mientras se abrían paso entre la espesura. Hora tras hora, Finn seguía adelante, adelante, sus piernas quemando la pendiente cada vez más pronunciada, el hielo agrietado bajo sus pies, el viento rasgaba su abrigo, pero aún así trepó. «Tosí», dije. «Respira». Bao tropezó, y Finn lo levantó, sujetando la pequeña mano en su puño enguantado. «Perdí a mi hijita por una fiebre», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ellos. «Por nada y por todo. No voy a perder a otra hija por fuego y cuerdas». Cayó la noche. Finalmente, cerca de la línea de árboles, una luz titiló a través de la nieve. Tenue pero firme. La capilla.
Finn se abrió paso entre el último montón de nieve y sus brazos se inclinaban a su lado. No era el diablo, dijo, solo hombres fingiendo ser dioses. El aire de la montaña era más tranquilo por la mañana. Dentro de la humilde capilla, María se agitó, parpadeó mirando al techo y luego se giró hacia el suave peso contra su costado. El arco dormía plácidamente, una mano aferrada a la suya. Finn estaba de pie cerca de la puerta, contemplando el amanecer. Se giró y colocó un pergamino doblado sobre la mesa junto a ella. Sus ojos se abrieron de par en par. La carta estaba escrita con una letra de mujer, temblorosa pero firme. Era de la antigua criada del concejal Pierce, fallecida hacía 2 inviernos. Contaba cómo vio a su jefe preparar hierbas extrañas en el té de Mae, cómo había regresado ensangrentado la noche del asesinato y cómo la había amenazado para que guardara silencio. «La encontré guardada en su Biblia», dijo Finn. Su verdad permaneció en su lugar. Colocó los demás objetos sobre la mesa: el cinturón de piel de serpiente que Bao había recordado, el informe firmado por el médico que confirmaba el envenenamiento crónico y el testimonio escrito del predicador, quien juramentaba que Mae había acudido a él en busca de refugio mucho antes del asesinato. «Voy a volver», dijo Finn con suavidad. Mae contuvo la respiración. «Te colgarán. Que lo intenten», respondió. «Pero no antes de decirles a quién están enterrando realmente». Al mediodía, la plaza de Serpent's Creek estaba llena de nuevo. La horca estaba lista, pero la soga estaba vacía. Finn entró, desmontó lentamente y caminó hacia las escaleras del juzgado. Detrás de él seguían el predicador y el médico. Dentro de la sala de reuniones, Finn exponía las pruebas pieza por pieza. Su voz era clara, sin ira ni miedo. «Esta es la verdad. Una mujer silenciada por veneno. Un niño casi queda huérfano. Y un hombre levantó el cinturón, tan seguro de su poder que olvidó que la verdad puede filtrarse a través de la nieve». «¿Llamaste a sus acciones asesinato?» Ella quedó débil, asustada y destrozada, pero nunca dejó de proteger a su hijo. Señaló hacia el cadalso de afuera. «Si ese cadalso se levanta, no representará la justicia. Representará la vergüenza». Siguió un silencio denso. El predicador dio un paso al frente. Vi su fe. Incluso cuando pensó que nadie escucharía sus oraciones, Dios sí. La doctrina asintió con tristeza. El consejo deliberó en voz baja. Un mazo golpeó madera. «Quedo exonerado de todos los cargos. La horca será desmantelada al anochecer». Un soplo recorrió la multitud, un viento que levantaba el polvo de una verdad olvidada. Jed salió a la luz del sol. Miró hacia el cadalso y, por primera vez en años, sonrió. La tormenta había pasado, pero no sin dejar nuevas raíces a su paso. Los primeros en llegar al modesto rancho de Finn no fueron hombres armados, sino mujeres con cestas de pan y tarros de mermelada. Alguien apiló una cuerda de leña junto al porche con una nota sin firmar. «Todo niño merece una noche cálida». La cabaña volvió a respirar. Horneé comidas sencillas y las dejé junto a la iglesia para quien tuviera hambre. Bao asistía a la escuela local y regresaba con tiza en las manos y flores silvestres en los bolsillos. Finn era tranquilo pero constante, reparando persianas, cambiando tejas y lijando la barandilla del porche. Una mañana, Mae vio una pequeña repisa de madera sobre la chimenea. 2 fotografías enmarcadas estaban una al lado de la otra. Una era una imagen vieja y descolorida de una joven y un niño. La otra era nueva, de ella y Bao. Extendió la mano, sus dedos de mujer joven y niña. La otra era nueva, de ella y Bao. Extendió la mano, sus dedos rozando el borde de ambos marcos. Finn estaba sentado cerca, afilando una herramienta. «¿Por qué te quedas, Finn?», preguntó en voz baja.
Él hizo una pausa y luego se volvió hacia ella en voz baja. Porque recordé cómo se siente un hogar. No es para paredes ni ganado. Era el sonido de su risa, el olor de tu pan. Son sus dibujos con tiza en mi suelo y tus manos arreglando lo que creía roto para siempre. A Mai se le hizo un nudo en la garganta. «Nos trajiste de vuelta». Finn negó con la cabeza suavemente. «No. Vuelve solo. Acabo de abrir la puerta». Pasó un año. Frontier Ridge estaba más tranquilo ahora, con más risas que disparos. Un domingo por la mañana, la vieja capilla estaba llena. Bao estaba de pie al frente, leyendo un papel. Su voz, aunque débil, era clara y orgullosa. «Quiero a mi mamá, y a mi papá también». Un silencio invadió la sala. Finn se sentó en el segundo banco, con la mano de Mai en la suya. Cuando Bao terminó, Finn se levantó, se acercó y lo levantó con cuidado del taburete. Lo abrazó fuerte y luego puso la otra mano sobre el hombro de Mai. Después del servicio, caminaron en familia por la vieja colina detrás de la iglesia, el mismo lugar donde Finn había estado solo una vez. La tierra estaba verde ahora, suave. En la cima, Finn metió la mano en su abrigo y sacó una simple tira de cordón rojo trenzado, un trozo de seda que Mai había usado para atarse el pelo. La miró a los ojos. «Sin anillo», dijo en voz baja. «Solo un lazo». Envolvió el cordón alrededor de sus manos. «Y esta vez no lo romperé, ni por miedo, ni por pena, ni por los fantasmas de lo que perdimos». Mai inhaló profundamente, parpadeando rápido. «Nunca necesité un anillo, solo un lugar al que pertenecer. Entonces, que este sea ese lugar». La voz de Finn se suavizó. Bao corrió de vuelta y vio sus manos atadas. Su sonrisa se iluminó como el amanecer. Los abrazó a ambos. «Encontramos el hogar. Perdiste a papá. El nombre lo salvó». Sin dudarlo, casi le doblaron las rodillas a Finn. Era un nombre no ganado con sangre, sino con cada paso que habían dado juntos. Cayó sobre una rodilla y los atrajo hacia sí, agradecido. En las afueras del pueblo se alzaba la pequeña casa del rancho, ya no gris por el silencio. Dentro había dibujos en las paredes y una foto junto a la repisa de Finn, Mai y Bao. Junto a ella había otro dibujo de Bao que mostraba 3 figuras tomadas de la mano en una colina bajo un amanecer en la base. Con letras temblorosas y cuidadosas había escrito: «Somos la familia que vivió. Somos el hogar que se quedó y por primera vez en mucho tiempo la primavera llegó a la casa de la serpiente».